Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy Ricardo Guerra, saludándolos desde la Ciudad de México. Y en este caso, pues bueno, de unas clases para acá hemos empezado a trabajar ya con proyectos y técnicas navideñas. Aquí tengo una muestra de lo que hemos hecho anteriormente y algo de lo que vamos a hacer el día de hoy, que yo espero que les guste. Espero que nos acompañen hasta el final de la clase y ya saben, como les hemos recordado siempre, si les gusta la clase, por favor ayúdenos a compartir nuestro video para que más gente conozca de nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante que más gente nos vea, que sepan qué es lo que estamos haciendo y sobre todo que más gente pueda aprender de estas técnicas y beneficiarse de ellas también para hacer sus regalos de Navidad, para vender estas cosas, estos detallitos, etcétera. Allí estamos viendo, la clase pasada pintamos esas casitas que ustedes ven ahí y les habíamos comentado que pues bueno, es una idea para que ustedes puedan decorar su árbol navideño o para que puedan hacer una guía con estas ramas de pino y esta guía colocarla a la mejor sobre todo el largo del pasamanos de la escalera. La podemos colocar adornando una puerta, enmarcando un espejo. La podemos colocar también sobre una ventana. Esto es cuestión de la imaginación y la creatividad de cada quien. Entonces, la clase pasada hicimos las casitas. Y el día de hoy vamos a pintar esos suéteres pequeñitos también que ustedes están viendo ahí. Que repito, los vamos a pintar también con motivos navideños. Y nosotros podemos ir mezclando entre casitas y suéteres. Claro, es muy importante también que utilicemos una serie de foquitos navideños. En este caso yo tengo una de colores. Podemos optar por focos totalmente blancos. También depende mucho del gusto de cada quien. Y pues bueno, esto es algo de lo que hemos estado haciendo estos últimos días, que hemos trabajado con adornos navideños. Y el día de hoy, repito, seguiremos con esta misma temática de la Navidad. ¿Qué es lo que necesito? En este caso yo voy a pintar mis suéteres. Aquí tengo mis piezas de madera, se las muestro, si ustedes se dan cuenta no son muy grandes, se ajustan muy bien al árbol, a la ventana. Les repito, si yo las pongo sobre una guía van a lucir bastante, se van a ver muy bonitas. Entonces tengo yo aquí mis piezas, es la parte del suéter y viene ya con un ganchito integrado precisamente para que yo lo pueda colgar de aquí, de este ganchito. Aquí les dejo una muestra para que ustedes la vean, o la subo aquí para que se vea mejor. Y vamos a pintar estas piezas. Estas las tenemos a la venta nosotros, ya saben, nos mandan un mensaje y les hacemos llegar toda la información que ustedes requieran. Tengo aquí estas piezas, son las que voy a pintar el día de hoy. Aquí tengo varias, no las voy a pintar todas porque no me va a dar tiempo, pero bueno, todas son del mismo tamaño, vean. Aquí tengo yo ya todo todo mi material y pues bueno, tengo también bastante trabajo para pintar las mías propias y adornar una guía para colocarla sobre la ventana. Esa es la idea que yo tengo, así es como pienso yo hacerlo. Entonces tengo aquí mis piezas. Voy a estar trabajando con una, voy a retirar las demás. Es muy importante antes de que yo empiece a pintar mi pieza, o al menos es lo que yo hago, empezar a delimitar algunas partes para que yo vaya teniendo mejor idea de cómo las voy a pintar. Aquí voy a separar, por ejemplo, la parte de los puños de la parte de abajo. Voy a separar también la parte del cuello. Lo estoy haciendo con un lápiz, espero que se alcance a ver. Y voy a sacar también las mangas. Las mangas me tienen que quedar un poco hacia abajo, por lo que voy a sacar primero el cuerpo del suéter de esta forma. Y las mangas quiero que se vean hacia atrás. Obviamente me voy a ayudar de un flotado, de dar luces, dar sombras, para poder destacar posteriormente todo esto. De esta forma yo tengo mejor idea de cuál es cómo está formado mi suétercito, y entonces ya puedo yo decidir si lo quiero pintar todo de un solo color y le doy algunas variantes, o si trabajo, por ejemplo, los puños y el cuello en un tono y la parte de acá abajo de la cintura o de la pretina, no sé cómo se llame, vamos a ponerle la parte de la cintura, y voy combinando colores,
o si voy haciendo algunas separaciones para hacerlo más vistoso. Ahorita vimos las muestras que yo tengo ya aquí pintadas y pues bueno, vimos que son diferentes. Algunas les puse rayas, algunas las pinté con rombos. Traté de darles un tono muy festivo y muy navideño. Sí, eso fue lo que yo traté de hacer. Ustedes obviamente pueden utilizarlas o pueden trabajarlas dentro de los tonos que ustedes quieran. Aquí nos vamos a ayudar de nuestros esténciles. Anteriormente les hemos mostrado, porque ya hemos trabajado con varios sellos. Tenemos esténciles de copos, de estrellas, de rayas, de cuadros, rombos, líneas. Recientemente les mostramos el esténcil de los gnomos. Pintamos una casita con unos gnomos también. De hecho, esa casita ya la tenemos aquí en nuestra guía bien instalada. Entonces vamos a hacer uso de todos los esténciles que tengamos y claro, como lo hemos comentado también, nos vamos a dedicar a dar detalles con nuestro pincel liner, nuestro pincel angular, el pincel que utilizamos para los esténciles. Ahí tenemos la casita de los gnomos, ustedes le están viendo. Tengo ahí a un lado un suétercito, hice una combinación de café con color mostaza y le puse un copo. Del lado izquierdo de este ustedes van a ver uno rojo. También un suéter rojo con blanco, que también utilicé esténciles de copos. Coloqué unos puntitos, adorné con algunos pespuntes también. Ahorita vamos a ver otros que tenemos, otros suétercitos. Ahí se ve el verde con unos rombos. Y pues bueno, aquí la ventaja, ahorita voy a tomar un suétercito, porque quiero mostrarles que así como lo hicimos con las casitas, que las casitas tienen doble vista por si nosotros decidimos colocarlas como esferitas en el árbol, pues bueno, cuando se muevan vamos a ver que tienen vista por los dos lados. Voy a tratar de mover un suétercito sin que se mueva mucho mi guía. Aquí el ganchito me sirve para atorarla del pino, vean, así de sencillo. Solamente la atoro y la muevo. Aquí ya se ve bien el ganchito pintado. Entonces aquí tengo una parte, aquí se ve por una parte, aunque lo pinté del mismo tono de los dos lados, acomodé diferente un poquito los motivos. Pero vean, este también es dos vistas, es decir, lo puedo pintar de los dos lados para que, repito, si lo pongo como una esferita en mi árbol, se vea pintado de los dos lados. Si hago una guía, a lo mejor va a lucir nada más de un lado, pero también lo que puedo hacer es a lo mejor una guía en la que yo haga como un tendedero y los cuelgue todos y que tengan vista hacia afuera y hacia adentro. Sí, esa es la razón por la cual me gusta pintar estas piezas por los dos lados. Sí sé que es doble trabajo, sí sé que a lo mejor nos va a llevar un poquito más de tiempo que si los pintáramos solamente por un lado, pero se ven muy vistosos. Y obviamente no descuido los laterales también, que son importantes. Se ven muy vistosos, se ven muy bonitos. Entonces pues bueno, como siempre lo hemos dicho, todo es cuestión de creatividad. Todo es cuestión de que hagamos las cosas como nos imaginamos que se van a ver bonitas. Y pues bueno, esta es la idea que yo les quiero compartir. Esta es la forma en la que yo los pinto. Y pues bueno, vamos a estar trabajando sobre esto. Como ya les comenté, voy a estar trabajando con mis esténciles. Quiero también trabajar con un stencil que acabamos de crear. Este lo vamos a subir ya a nuestra página de YouTube, a nuestro catálogo de stenciles. Yo creo que lo voy a poner un poquito más acá abajo para que se vea bien. Y es un stencil que hicimos que nos ayuda a crear la trama del tejido de la ropa. Ustedes saben que pues bueno, muchos de los suéteres son tejidos, entonces hicimos un stencil que nos ayude a crear esa trama. Está en dos tamaños la trama, una más pequeñita, una un poquito más grande, para que la podamos usar sobre diferentes superficies. Es un stencil que acabamos de hacer y vamos a estar trabajando con como yo les comenté. Si tienen de estrellas, de copos, de campanas, de los stenciles que ustedes tengan, los podemos usar y vamos a trabajar con todo esto. Sí, entonces pues bueno, una vez dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con nuestro suéter. Aquí tengo ya entonces yo delimitado con mi lápiz
las partes de mi suéter. Ya separé las mangas, tengo el cuello, tengo los puños, tengo la cintura y el ganchito que viene hasta acá arriba. Teniendo en cuenta ya esas divisiones, entonces repito, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero pintarlo todo en un solo tono, quiero pintar puños y cuello en un color, quiero a lo mejor el cuerpo pintarlo de un color y las mangas de otro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo me imagino que podría verse bien? Bueno, aquí yo les voy a mostrar el que vamos a pintar el día de hoy y que va a ser este azul que yo tengo aquí. Estoy utilizando un azul turquesa, estoy utilizando un azul marino, por supuesto el blanco, y para la parte del ganchito estoy usando el café. Lo voy a parar un poquito a ver si así se alcanza a ver mejor. Y pues bueno, utilicé también un poquito de oro para la parte del copo, la parte del centro del copo, que trabajé unos puntitos. Aquí se alcanza a ver un poquito en el fondo la textura que le doy con el stencil para crear ese efecto como del tejido. Sí, entonces este es el que voy a realizar el día de hoy. Yo, pues bueno, tengo ya uno rojo, uno verde, uno en café. Dije, pues bueno, ahora voy a hacer uno azul y siempre tratando de darle un toque navideño con algunos detalles. En este caso los copos, las estrellas y los puntos, que es como si simularan nieve. Sí, entonces este ya está trabajado y ya está terminado por uno de los lados. Le voy a dar vuelta y es con lo que vamos a estar trabajando nosotros. Entonces, una vez que separé ya todo mi suéter, que ya delimité qué es lo que yo voy a estar haciendo, voy a empezar pintando las bases. Que las bases, las partes que voy a pintar de manera plana, por decirlo así. Entonces yo aquí decidí, por ejemplo, que puños, cuello y cintura van a ir en azul marino. Mangas y cuerpo de mi suéter van a ir en color azul turquesa. Aquí me puedo auxiliar de la misma forma, marcando, y aquí a lo mejor lo voy a hacer con blanco para que ustedes lo alcancen a ver. Voy a marcar las mangas del cuerpo. Los puños ya no, porque ya los pinté, ya los tengo delimitados, ya sé que corresponde a los puños, entonces ahí ya no le voy a hacer nada, ni en el cuello tampoco. Y voy a utilizar mi stencil, este es el que yo ya he estado usando, voy a trabajar con ese. Voy a trabajar con mi loseta, ya saben que yo aquí en mi loseta cargo y descargo mi pintura. Y ya entonces lo que voy a hacer es que este efecto del tejido se lo voy a dar a todo mi suéter. Obviamente no voy a poner mi plantilla de esta forma y empezar a pintar porque me va a quedar todo en un solo movimiento. Voy a ubicar el movimiento que tienen las mangas hacia los lados y voy a colocar mi stencil ladeándolo un poquito. ¿Sí? Precisamente para lograr darle ese movimiento. Aquí voy a utilizar pintura blanca. Todo lo que voy a estar utilizando ahorita es pintura acrílica, a excepción del color oro, que va a ser pintura metálica. Voy a trabajar con mi pincel redondo duro, un pincel para pintar con stencil. Ya hemos hablado de estos pinceles anteriormente. Tomo un poquito de pintura y en mi loseta voy a descargar todo el exceso. Lo voy a hacer de manera muy discreta, no quiero que se vea blanco, 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 sino que quiero que se vea muy, muy tenue. Entonces lo que voy a hacer es empezar a mover circularmente mi stencil. Y de esta forma voy a crear mi textura. Para abarcar la parte del cuello, lo único que tengo que hacer es moverlo un poquito. Y aquí tengo ya mi cuello. Levanto mi stencil y aquí me doy cuenta cuál es el efecto que me queda. Me voy a ir ahora con la siguiente manga y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a poner un poquito de lado. Tomo un poquito más de la misma pintura que tengo aquí y hago lo mismo. Descargo de manera circular.
y ya tengo el efecto sobre la otra manga. Ahora lo voy a hacer sobre el cuerpo o sobre la panza, digámoslo así. Y aquí sí voy a poner mi stencil de manera recta, pero vean que voy a pintar como si fuera una pirámide, porque voy a abarcar la parte todo el ancho, pero a medida que voy subiendo voy a ir acortando este diseño de mi tejido, ¿sí? Para que no se me encime con esta parte que yo ya pinté acá a los lados de las mangas. Entonces de igual forma coloco mi stencil, tomo un poco más de pintura y hago lo mismo. Y recorro un poquito mi stencil para la parte que me falta. Solamente hago coincidir los demás agujeros. Y me voy un poquito al cuello. Y listo. Aquí tengo ya mi efecto con mi primer stencil. Sí, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Así se ve muy plano, obviamente. No lo voy a dejar así. Voy a empezar a trabajar con sombras, con la técnica de flotado, precisamente para darle la forma de suéter, para separar las mangas, para separar el cuello, los puños. Voy a tomar un poquito de azul marino, es muy poco lo que voy a usar. Y me voy a ayudar de mi pincel angular. También anteriormente ya les hemos comentado cuál es la función de este stencil y de este pincel, perdón, y por qué tiene ese corte. Voy a humedecer o voy a hidratar siempre mi pincel con agua, y en una servitoalla solamente voy a apoyar para retirar el exceso. Con la punta tomo un poco de pintura, es muy poco, y voy a descargar aquí toda esta parte. Sí, ahora por la parte de afuera, es decir, sobre la manga, voy a empezar a crear una sombra. Cargo un poquito más de agua y un poquito más de pintura. Y lo hago de esta forma. Es muy importante no llegar hasta la parte del cuello. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Es muy importante que yo constantemente esté hidratando mi pincel, porque la humedad es lo que me va a ayudar a mí a descargar precisamente la pintura y a lograr este efecto del flotado. Le repito, es muy importante no llegar hasta la parte del cuello. Me voy a quedar un poquito separado del cuello. Sí, y ahí tengo ya lo que sería la pancita, digámoslo así, del suéter. De igual forma voy a empezar a crear una sombra, aunque ustedes dirán, bueno, estoy usando el mismo tono con el que pinté acá, ¿no se va a notar? Sí se va a notar. Voy a crear una sombra por debajo de los puños. Y lo voy a hacer también por debajo de la cintura. Recuerden, las sombras van abajo, las luces van encima. De esta forma, y ahí veo cómo va tomando forma. Voy a crear también una sombra en esta parte del cuello. Cargo un poquito más de pintura, descargo. Aunque apoyo todo mi pincel, ustedes se dan cuenta que estoy apoyando todo mi pincel. Está trabajando solamente la parte de la punta donde yo coloqué la pintura. ¿Sí? De esta forma. Y vean cómo poco a poco mi suéter va tomando forma. Voy a tomar un poquito más de este color para unir esta parte de la sombra al puño, que no me quede de esa forma, que se vea así solo. También voy a tomar un poquito saliendo del puño y voy a seguir el mismo contorno que tengo aquí en mi manga.
¿sí? De esta forma. En este tipo de proyectos yo tengo mucha oportunidad de trabajar tanto lo que son los flotados como el delineado con mi liner. Porque repito, son piezas que llevan muchos detalles. Y estos detalles así es como las voy a lograr. Entonces, si ustedes no se sienten todavía con mucha confianza para manejar pincel liner o pincel angular, pues bueno, este tipo de proyectos les van a ayudar bastante. Porque repito, todos los detalles los hacemos precisamente de esta forma. Sí, ahora voy a crear en las mangas con este mismo color un par de líneas. Quiero darle un poquito de vistosidad a mi trabajo, entonces voy a calcular más o menos para que las dos me queden al mismo tamaño, a la misma altura, perdón, y lo único que tengo que hacer es una línea con el mismo flotado. ¿Sí? Ahí tengo una, voy a hacer dos en cada manga. Sí, ok, tengo aquí mis dos líneas ya. Muy bien. Voy a trabajar ahora con color blanco, por lo que tengo que lavar muy bien mi pincel para que no se me contamine del color azul oscuro que he estado utilizando. ¿Qué voy a hacer con el color blanco? Voy a empezar a jugar con las luces. ¿Para qué? Para hacer precisamente más vistoso todavía mi suétercito. Vean, así es como está quedando y todavía le faltan muchos detalles. Ustedes dirán, se ve muy pobre. Sí, todavía se ve muy pobre, todavía le faltan muchos detalles, pero pues bueno, vean cómo poco a poco van tomando forma. Sí, voy a empezar con las luces y entonces la luz la voy a poner en el lado contrario de la sombra. Si aquí puse sombra en esta parte de las mangas y lo que quiero destacar es la pancita, voy a colocar mis luces sobre la pancita precisamente. Voy a cargar un poquito de color blanco, igual que lo hice con el azul. Voy a descargar aquí en mi loseta. Y entonces voy a empezar a trabajar de esta forma, como si fuera una media luna. Y voy a colocar mi color blanco. Repito, voy a humedecer constantemente mi pincel, lo voy a mantener hidratado, no con exceso de agua, porque el exceso de agua me va a provocar una mancha, va a escurrir. Pero sí que mi pincel no esté seco, que esté hidratado. Y lo mismo lo voy a hacer del lado contrario. Aquí le voy a quitar este puntito. Muy bien. Lado contrario, damos luz también. Tomo más pintura. Descargo. Y hago lo mismo. Tomo una parte de la cintura y tomo. Subo, perdón. Subo, subo, subo. De igual forma no llego hasta el cuello. ¿Sí? Voy a dar luz también a las mangas. Cargo más blanco. Voy a salir de la parte del puño hacia arriba de igual forma sin llegar hasta el cuello. Si se dan forma no estoy llegando hasta acá arriba. No quiero que esto me quede como muy cuadrado, sino que estoy dejando algunas áreas libres, haciéndolo tal vez un poquito al descuido, porque bueno, cuando nosotros aplicamos luz sobre nuestras piezas tampoco tenemos que se vean como líneas blancas. O sea, tiene que ser nuestro flotado, tiene que ser lo más discreto posible, pero que se note. ¿Sí? Vean de esta forma. Y lo mismo lo voy a hacer en la otra manga. Si se dan cuenta, cuando estoy trabajando con las mangas, si las mangas están en la misma posición, voy a hacer lo mismo de un lado y de otro.
Si están en diferente posición, sí tengo que variar entonces la aplicación tanto de las sombras como de las luces. Pero en este caso las dos están en la misma posición. ¿Sí? Vamos a subirla un poquito más. Ok. Voy a dar unos toques de luz en los puños, la cintura y el cuello. Y lo voy a hacer utilizando mi mismo color blanco. Aquí me voy a ir un poquito hacia la cintura. Voy a trabajar un poquito también los puños. Hidrato mi pincel. Y me voy también hacia el cuello. Repito, de esta forma yo empiezo a darle más vista a mi suétercito, empiezo a llenarlo de detalles. Voy a utilizar un liner de 10 ceros de salida larga. Les hemos comentado que hay diferentes tipos de pincel liner. Yo voy a utilizar este de salida larga, que es el que más se me hace más cómodo trabajarlo. Y aquí lo que voy a hacer es que con este color blanco voy a crear unas líneas como si fueran pespuntes arriba y abajo de las líneas azules que hice con mi pincel angular. Lo único que tengo que hacer es apoyar y levantar. Adelgazo mi pintura con un poquito de agua para que esa humedad me ayude precisamente a que la pintura corra mejor con la ayuda de mi pincel. De esta forma, vean. También lo vamos a hacer en la raya de arriba. Y lo mismo que hice en esta manga, lo voy a hacer en la otra. Son líneas entrecortadas, repito, como si fueran pespuntes, como si fueran costuras. Y estos nos van a servir de adorno. Recuerden que no estoy pintando una pieza realista, sino obviamente no estaría haciendo esto. Estoy solamente aplicando la fantasía a mis piezas, tratando de ser muy creativo. Y lo que yo quiero es que mis piezas se vean bonitas. Lo mismo, los mismos pespuntes los voy a marcar alrededor del cuello y sobre el flotado que hicimos en color blanco, en color azul, perdón. Recuerden que utilicé un azul marino. Y voy a adornar también con unos pespuntes la parte baja de la cintura. Solo apoyo y levanto, apoyo y levanto. Voy a hacer un par también aquí en mis puños y del otro lado también. ¿Sí? Okay. Aquí voy a utilizar un stencil que tiene unos copos y que tiene unas frases, y voy a colocar mi copo y lo voy a pintar en color blanco. Si ustedes se dan cuenta, estoy abarcando la parte superior porque aquí abajo quiero colocar una palabra. Entonces me voy a ir a la parte superior, nada más lo centro bien. Con el mismo pincel con el que yo marqué la trama de mi tejido, voy a cargar pintura, descargo y con este mismo pincel vamos a marcar nuestro copo. El pincel no lo lavé, no lo humedecí, este pincel tiene que estar seco. Lo voy a lavar hasta el momento que yo ya no lo esté usando. Recuerden que estos pinceles que usamos para dar pincel seco, que usamos para pintar con stencil, no los hidratamos, no los humedecemos, no los lavamos hasta que hayamos terminado nuestro proyecto. Si yo lo lavo, si yo le pongo humedad a mi pincel, al momento que yo haga este movimiento de los golpecitos,
Esto le va a transmitir humedad a mi trabajo, la pintura se va a pasar por debajo de la plantilla y me va a quedar una mancha muy fea. Entonces vean que yo lo hago con puros golpecitos y al momento que yo retiro mi plantilla me queda muy nítida la figura. ¿Sí? Entonces ya tengo yo ahí esa parte y pues bueno, la parte que yo quiero colocar voy a utilizar nuevamente el azul marino que utilicé. Y voy a tomar igual un poquito de pintura. O puedo usar el mismo color, el mismo pincel que tengo con blanco. Nada más lo limpio bien. Como voy a utilizar un azul marino, pero mi pincel tiene pintura blanca, se va a contaminar un poquito. Me va a dar un tono más claro. No hay ningún problema. Voy a tomar un poquito de pintura. Descargo también aquí sobre mi loseta. Y voy a utilizar... Voy a poner una palabra. Que sea esta que diga paz. Igual me voy a ir con puros golpecitos. Y levanto mi plantilla y aquí me quedo ya y se nota mejor la palabra que yo puse. Sí, muy bien. Ahora voy a regresar a trabajar con mi pincel liner. Voy a utilizar mi color blanco, adelgazo con un poquito de agua. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a hacer en algunas partes y muy al descuido 2 rayitas que me van a simular también como si fueran unas costuras y que me van a ayudar a darle a lo mejor un aspecto como más caricaturesco, como más infantil a mi trabajo. Lo puedo hacer también sobre las letras que acabo de pintar. Vean, de esta forma. Sí, así voy a trabajar una serie como de pespuntes, de costuritas en algunas partes. No sigo un orden, no sigo un orden en particular, sino que las voy a hacer un poquito al descuido y en diferentes partes. Obviamente si lo hago sobre el azul oscuro van a destacar un poquito más, porque recuerden, estoy utilizando color blanco. En la parte del cuello también voy a hacer algunos pespuntes. Y yo creo que con eso será suficiente. Aquí otro más por acá. Y yo creo que ya con estos. Ok. Ahora voy a utilizar un punzón. Si no tengo un punzón, voy a utilizar el recabo de un pincel. Aquí quiero mostrarles. Esta es la punta que yo tengo. Yo voy a tomar pintura y voy a descargar. Si yo quiero que los puntos me queden del mismo tamaño, tengo que cargar y descargar, cargar y descargar. Si con la misma carga hago varios puntos, gradualmente el punto me va a quedar más pequeño y les voy a poner la muestra aquí en mi loseta. Si yo hago varios puntos, vean ustedes cómo gradualmente el punto se hace más pequeño. Si yo quiero que todos los puntos me queden del mismo tamaño, cargo y descargo, cargo y descargo, cargo y descargo, y de esa forma voy a tener puntos del mismo tamaño. Y ya lo que voy a hacer aquí, muy al descuido también, cargo, descargo en algunas partes, porque quiero que todos los puntos queden del mismo tamaño. ¿Sí? De esta forma. Y yo creo que con estos es más que suficiente. Ok, limpio mi punzón. Y voy a trabajar ahora con el gancho. El gancho lo pinté previamente en color café. Si ustedes quieren darle un aspecto de un gancho de metal, lo pueden pintar en color gris y posteriormente sobre el gris
ponerle color plata. Si lo quieren en color dorado, ponen una base de color mostaza y sobre el color mostaza el color oro. En este caso yo quise simular que fuera un gancho de madera. Entonces con mi pincel angular voy a tomar un poquito del negro que tengo aquí. Tengo una gotita de negro. Y voy a crear una sombra justo arriba del cuello. De esta forma. En negro. Enjuago mi pincel. Tomo una pizca de color blanco. Descargo. Y en la parte alta del gancho voy a crear un poquito de luz. De esta forma. Vean que aquí estoy utilizando muy poquita pintura. Y aparte de que estoy utilizando muy poquita pintura, primero descargo antes de aplicarla. ¿Sí? De esta forma. Voy a utilizar ahora, recuerden que anteriormente, pues bueno, ya hemos hecho la recomendación de que parte de nuestras herramientas para pintar es muy importante que tengamos un cepillo de dientes que ya no usemos. Yo siento que así se ve muy bien, se alcanza a ver la trama del tejido, la rayita, los pespuntes. Entonces voy a utilizar mi pincel, o más bien mi cepillo de dientes, voy a salpicar un poquito. Pero veamos, voy a salpicar solamente con el color blanco un poquito en cintura, puños, cuello y un poquito de descuido en el ganchito, nada más. Sí, entonces voy a cargar, aquí tengo mi pincel, es un cepillo de dientes ya usado, ya está un poquito maltratado, pero este es el que yo utilizo para salpicar, para mis manualidades. Entonces lo único que hago es que cargo pintura. Vean que es muy poquita, creo incluso que me excedí un poco, así de que voy a tener cuidado a la hora de salpicar. Pongo un poquito de humedad con mi dedo y recuerden, dijimos que solamente cintura, puños, cuello, un poquito en el gancho y voy a dar un poquito nada más sobre las letras. Vean. Esto lo voy a dejar secar. Tiene que estar muy seco para que una vez seco yo pueda darle una capa de laca en aerosol. La laca me va a ayudar a proteger mi trabajo. Como estos adornos van a estar expuestos de menos un mes, porque nosotros empezamos a adornar a finales de noviembre y quitamos adornos a principios de enero. Hay quien empieza a adornar desde octubre, a lo mejor mediados de octubre, finales de octubre, mediados de noviembre. Y hay quienes quitan sus adornos hasta a veces hasta el día de la Candelaria, ¿no? El día de los tamales, el famoso 2 de noviembre, 2 de febrero, perdón, 2 de febrero. Entonces, como van a estar expuestos durante mucho tiempo, les voy a dar una mano o una capa de laca en aerosol para que cuando yo los quite, si se acumuló el polvo, pues yo el polvo lo pueda limpiar fácilmente. Ya teniendo una capa de laca en aerosol, los puedo limpiar con un trapo húmedo, no le va a pasar nada a la pintura y entonces ya los guardo. Sí, podemos incluso también estos personalizarlos. Puedo a lo mejor colocar atrás el nombre de la persona a la que sea parte de la familia, y de esta forma también yo puedo tener a toda la familia presente en mi árbol de Navidad o en mis adornos que yo haga para mi ventana, para la puerta, etcétera. Entonces podemos personalizarlos poniendo el nombre de los integrantes de la familia, de los amigos más cercanos o de quienes normalmente frecuentan la casa. Y repito, y de esta forma, pues bueno, nosotros vamos a tener un detalle para nuestro hogar. Aquí en la sección de fotos
de mi página encuentran todos los catálogos con los productos que tenemos. Y pues bueno, nosotros con todo gusto les atendemos. Si nos envían un mensajito, nosotros se los contestamos y toda la información que requieran, por medio de ese mensaje se las podemos detallar. Y muy pronto nos vemos nuevamente por acá. Soy Ricardo Guerra y esta es mi página donde con todo gusto les puedo atender. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien y hasta muy pronto.